Hola, estás por escuchar un relato más de Heraldo Paranoico. Espero que esta historia sea de tu agrado, y si lo es, me encantaría que mostraras tu apreciación regalándome un pulgar arriba y suscribiéndote al canal. Esto realmente me ayuda a poder seguir compartiendo nuestros relatos. Gracias. El agente de inmigración observó por su visor de imágenes mientras otros 3 miembros de su equipo se movían rápidamente a través del valle campo abajo. Mientras se radiaban entre ellos para ejecutar la emboscada planeada, él continuaba realizando actualizaciones en relación al progreso de su misión. Más adelante, sobre el sendero, un grupo de gente había cruzado de manera ilegal sobre la frontera mexicana dentro de territorio estadounidense. Aquel visor, por el que aquel agente veía, era exmilitar, el cual había sido utilizado previamente para una incorporación sobre las torretas de ataque, pero ahora, debido a que el ejército ya no lo necesitaba, fue obsequiado a la patrulla fronteriza, siendo colocado en la parte trasera de un pick-up. Mientras carecía de definición, era lo bastante confiable para observar rastros térmicos de cualquier cosa que fuese más grande que un perro. Y las lecturas, en ese momento, sugerían que aquel grupo en observación contenía cerca de 13 individuos. Cuando el último de los agentes hizo saber por radio que estaban listos y en posición, la trampa estaba finalmente colocada. Lo único que faltaba ahora era esperar el tiempo perfecto para atrapar a los objetivos que se acercaban. Agentes fronterizos, por lo regular, siempre son superados en número, así que la sorpresa y velocidad son vitales. Solo los manipuladores de emigrantes normalmente ofrecen resistencia. Identificar y aprender a estos individuos primero son las llaves para el éxito. Los minutos corrieron, hasta que los agentes pidieron por radio una actualización. Observando por el visor, el agente respondió que aquel grupo debió haberlos visto porque se habían detenido por completo. Aquel mensaje fue contestado de mala manera diciendo: «Es imposible que la emboscada haya sido detectada. Algo más debió haber causado que ellos se detuvieran». Después de algunos minutos más, el equipo aceptó que cualquier tipo de sorpresa se había esfumado, así que comenzaron a salir de sus escondites. Mientras avanzaban por el sendero de la Cruz Blanca, escucharon lamentos desesperados a lo lejos. Con armas desenfundadas, corrieron hasta llegar a donde un grupo de personas se encontraban en posición de detenidos. Aquel grupo de personas no se parecía a nada que hubiesen encontrado antes. Ninguno de los 35 migrantes encontrados ofrecieron resistencia o intentaron escapar. En vez de eso, ellos se hincaron y soltaron a llorar o rezaban por piedad y perdón. Completamente perplejos, los agentes bajaron sus armas tratando de averiguar qué había pasado. Tratando de hablar con los aterrorizados inmigrantes, se obtuvo una versión. Los miembros del grupo alegaban que avanzaban por aquel sendero de manera silenciosa, pero habían sido detenidos por un agente fronterizo. Este hombre les había hablado de manera deliberada y lenta, presentándose por nombre y advirtiéndoles que no avanzaran más. Después, a la vista de todos, simplemente se desvaneció. Después de que los agentes preguntaron por la identidad de aquel individuo, la confusión inicial se convirtió en enojo. Tomó bastantes minutos de investigación más a fondo para convencerse que los inmigrantes no mentían. Mientras los prisioneros eran escoltados al centro de procesamiento, cada uno de los agentes fue consumiéndose dentro de sus propios pensamientos y dudas. El nombre que aquellos inmigrantes habían proveído de aquel hombre era sin duda alguna un agente de la patrulla fronteriza. Solo que aquel agente había sido asesinado 4 meses atrás. La mañana del 27 de marzo de 1995, Roque Elmore había despertado con temperaturas y escalofríos. Cuando fue a la cama la noche anterior no se había sentido muy bien, pero ahora él luchaba para poder concentrarse en lo que fuera, debido a la fuerte migraña que sentía. Aceptando de mala gana que no estaba en forma para trabajar, llamó por el teléfono al Brownfield Border Patrol Station para reportarse enfermo. Rocky estaba muy decepcionado porque aquella noche trabajaría con un nuevo compañero en turno nocturno, el agente en entrenamiento, Luis Santiago, originario de Puerto Rico. Santiago era muy tranquilo y tenía una reputación de ser bromista. Elmore había esperado aquel momento para poder conocer al nuevo elemento. Sin embargo, en ese momento se resignaba a tener que reposar para poder recuperarse. Esa noche, un ruido inesperado interrumpió el sueño irregular que tenía. Aquel ruido provenía de una esquina de su habitación. De manera muy cansada y torpe se pudo levantar. Notó que en su reloj digital, que estaba en su mesita de noche, se leía la hora 12:02 de la madrugada. Mientras caminaba de manera lenta y adolorida hacia su closet donde se encontraba su uniforme y el cinturón guardados, se intrigó al descubrir que su radio emitía un sonido persistente de pitido. A pesar de bastantes intentos por detener el ruido, a Elmore no le quedó más remedio que sacar la batería.
apenas comenzaba a dormitar para volver a dormir cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado de la línea estaba aterrorizada. Había ocurrido un incidente en la presa del lago Otay, cuando la cuadrilla había intentado detener a un grupo escalando un sendero ahí. Un agente solitario había transmitido un breve mensaje por radio y había iniciado una persecución para momentos más tarde aparecer muerto al fondo de los acantilados, habiendo sufrido heridas fatales en la cabeza. El hombre fallecido era Luis Santiago. Para el siguiente viernes, mientras el servicio funerario de Santiago ocurría, Rocky se había podido recuperar lo suficiente para asistir. Cuando regresó a su casa, se dirigió a la cama dispuesto a dormir, para ser despertado un rato más tarde por aquel pitido del radio, que estaba guardado en el closet. Mientras, cansado, removía las baterías por segunda vez, Elmore miró su reloj desconcertado al descubrir que una vez más marcaba las 12:02 de la mañana. Al volver al trabajo, Elmore intentó obtener un nuevo radio, pero le fue negado. Le dijeron que no había nada dentro del aparato que provocara dicho ruido, y que solo estaba imaginando cosas. Ese día, Rocky fue descubriendo más detalles acerca de la muerte de su compañero, y se dio cuenta que la última transmisión de radio de Santiago fue 2 minutos después de las 12. Meses después, Rocky se encontraba trabajando en un reporte en su escritorio en el centro de procesamiento, cuando, al poco rato, un grupo de detenidos estaba siendo escoltados dentro del edificio. Elmore comenzó a notar bastante inquietud sobre aquellos inmigrantes. Normalmente las personas detenidas son bastante parlanchinas y amigables, haciendo sentir a los agentes fronterizos impotentes al escuchar las historias de criminalidad y vandalismo por la frontera en contra de ellos. Sin embargo, estos inmigrantes miraban a sus captores con sospecha. Bastantes de ellos se negaban a tener contacto visual. Con el proceso terminado, Rocky decidió acercarse a tomar un descanso con el equipo que había detenido ese grupo y escuchó con interés las circunstancias detrás del arresto. Aquellos hombres y mujeres habían dicho a los agentes que mientras avanzaban por el desierto, habían sido detenidos por un misterioso agente fronterizo, quienes les había ordenado que se sentaran, poniendo ambas manos en la cabeza, antes de que desapareciera frente a sus ojos. Aquellos agentes se habían encontrado a ese grupo por casualidad y estaban desconcertados por haberlos hallado sentados, en silencio, formando un círculo en el piso, rehusando bajar las manos fijadas firmemente sobre sus cabezas. Eventualmente, lograron convencer a los inmigrantes a que los siguieran al centro de procesamiento. Una semana después, 2 agentes fronterizos fueron alertados por disturbios sonoros no muy lejos de donde ellos patrullaban. Apresurándose por el sendero, encontraron a un grupo de 30 migrantes angustiados, tratando desesperadamente de entregarse a los 2 americanos. Les dijeron a sus captores que habían sido detenidos por un agente muerto. Ellos le habían apodado el Fantasma. Tales avistamientos continuaron durante los siguientes meses, con grupos de inmigrantes que se rindieron a los agentes o siendo localizados sentados, esperando pacientemente a ser detenidos. Todos nombraron a la figura solitaria que los había detenido como el agente Santiago, y muchos lo describieron como translúcido e iluminado por un brillo suave y sobrenatural. 2 oficiales que esperaban a un grupo se sorprendieron cuando un par de inmigrantes caminaron directamente hacia su escondite y pidieron ser detenidos. Mientras regresaban al centro de detención, los prisioneros explicaron que se habían separado de su grupo y que el agente fantasmal les había salvado la vida. Luis Santiago aparentemente había dirigido a los 2 mexicanos hacia los agentes que estaban ocultos y les había advertido que, si no se rendían, probablemente morirían de sed. Junto con los avistamientos, los rumores comenzaron a circular. Muchos de los migrantes detenidos por la fuerza fronteriza fueron liberados y luego detenidos en otras ocasiones cuando nuevamente intentaron ingresar al país. Algunos revelaron a Elmore y sus compañeros agentes que Santiago había sido atraído deliberadamente al borde de la presa por un manipulador, quien, luego, había persuadido a sus clientes para que empujaran a la gente hacia el vacío. Los incidentes parecieron tener un marcado efecto en las bandas criminales que operaban en la zona. Poco a poco, comenzaron a evitar el camino de la Cruz Blanca, en lugar de favorecer la ruta más peligrosa a través de la presa de los lagos Otay. Los encuentros reportados con el fantasma del agente Santiago parecían estar empujando a las pandillas cada vez más cerca del lugar de su muerte, culminando en un último y trágico accidente. En la madrugada del 21 de enero de 1996, un equipo de agentes de la patrulla fronteriza detectó a 15 inmigrantes ilegales que intentaban cruzar la presa. Al ser vistos, dieron media vuelta y corrieron, lo que llevó a una breve persecución a pie. Durante el transcurso del incidente, 6 de los inmigrantes cayeron de la presa y uno sufrió heridas fatales. Se inició rápidamente una investigación sobre esta muerte y se interrogó a los migrantes supervivientes sobre lo ocurrido. Todos los sobrevivientes afirmaron que habían sido detenidos por un agente fronterizo solitario, que había desenfundado su arma y abierto fuego.
El pánico se apoderó de ellos y salieron corriendo como uno solo, hasta que el que estaba enfrente cayó sobre la presa. Como resultado de los testimonios, el primer agente que llegó al lugar fue entrevistado bajo sospecha de mala conducta. El agente Arlo sostuvo que los migrantes ya habían estado huyendo antes de que él empezara la persecución y se mantuvo firme en que no había sacado su arma de fuego. Cuando la advertencia forense confirmó su relato, a los migrantes se les mostraron fotografías de todos los oficiales presentes, en un intento por identificar al agente en cuestión. No pudieron hacerlo, hasta que uno de los entrevistadores sacó una foto vieja del agente Santiago, quien fue seleccionada posteriormente por todos los sobrevivientes. Pronto se hizo evidente que la persona que había fallecido era la encargada del grupo. Algo lo había asustado lo suficiente como para aventarse, y que los demás lo habían seguido inmediatamente. En la confusión, había tropezado por el costado de la presa, cayendo y sufriendo heridas que luego fueron agravadas por los 5 migrantes que habían aterrizado encima de él. A raíz de este incidente, los avistamientos del agente fantasma cesaron abruptamente. Para los hombres y mujeres que habían servido a Luis Santiago, estaba claro lo que había sucedido. Después de su muerte, su colega se había ocupado de perseguir al criminal responsable de su asesinato. Finalmente, después de 9 meses, había tenido éxito, acabando con la vida de su asesino de la misma manera que él había muerto. Ahora, con su alma en paz, el agente Santiago podría por fin acercarse a su patrullaje final. La trágica historia del agente fantasma no es de ninguna manera el único avistamiento sobrenatural informado por los agentes que patrullan la mesa Otay. También ha habido numerosos avistamientos de una madre e hija fantasmales que fueron asesinadas allí muchos años antes. Los oficiales que trabajan solos en el área del Cañón del Cobre a menudo han informado de encuentros aterradores con estas 2 apariciones. Una noche, Rocky Elmore fue enviado al cañón para vigilar a un grupo de aprendices que pasaban por las zonas en una caminata nocturna. Pronto quedó claro que este grupo se separó, antes de que un agente comenzara a gritar en su radio pidiendo ayuda. Elmore bajó inmediatamente al cañón para ayudar a buscar al hombre desaparecido. Cuando el aprendiz aterrizado fue localizado, les dijo a sus rescatores que había estado caminando solo, cuando de repente escuchó el sonido de una mujer llorando. Finalmente había localizado una figura solitaria agachada junto a un arbusto cercano, gritando que le habían separado de su hija. Cuando se acercó a ella miró hacia arriba y la parte delantera de su cabeza estaba completamente desprovista de rasgos faciales. Otra gente que esperaba a un grupo de migrantes había escuchado pasos que se acercaban, pero cuando salió de su posición, vio una mujer solitaria en camisón caminando hacia él. Cuando ella le dio un paso adelante, en un haz de luz de la luna, de repente se dio cuenta de que ella no tenía rostro. Solo era una masa negra donde debería haber estado. Igual de frecuentes son los avistamientos de una niña caminando sola por la región fronteriza con un camisón blanco. A veces, aparece inesperadamente frente a un agente para decirles que está perdida y luego desaparece. En otras ocasiones, los agentes intentaron detenerla porque creían que se había separado de algún grupo. Cuando se acercaban a ella, se desaparecía abruptamente. La historia más inquietante que involucraba a la niña de blanco se centra en un agente quien se había estacionado en las puertas que impedían el acceso público al Valle del Marrón. Mientras abría las puertas, había visto algo flotando en el arroyo que estaba cerca de allí. Abandonando su deber, había caminado hacia el agua y enfocado su linterna hacia ese objeto. De repente se dio cuenta de que era el cuerpo de una joven flotando boca abajo. El agente inmediatamente se dio vuelta y corrió hacia la camioneta, donde había dejado su radio. Metiendo la mano adentro y tomando la radio se giró y se dio cuenta que tenía a la chica parada justo a su lado, mirando hacia arriba. Fue consumido por una abrumadora sensación de tristeza, antes de que la niña desapareciera dejándolo solo y traumatizado junto a su vehículo. Una teoría sobre estas 2 apariciones se centra en una casa de campo abandonada ubicada en el punto más al sur del Valle del Marrón. Este edificio en ruinas ha estado vacío desde que los ocupantes fueron asesinados por nativos americanos durante el siglo XVIII, y se rumorea que la familia que vivía allí había sido asesinada y arrojada al pozo de piedra de la propiedad. Rocky Elmore fue uno de los muchos agentes que se encontraron con algo sobrenatural en el sitio. Asistiendo al lugar después de que fueron informados de luces que se habían visto allí una noche, él y su compañero estaban a punto de abandonar la búsqueda cuando se dieron cuenta de que algo estaba iluminando el interior de la casa de campo. Los 2 agentes observaban confundidos cuando una luz flotante emergió repentinamente del interior, directamente a través de una sólida pared de piedra. Luego se le unieron varias luces idénticas, todas las cuales no tenían una fuente obvia de dónde habían salido. Esas luces no proyectaban sombras y habían comenzado a moverse a gran velocidad, pareciendo perseguirse y chocando entre sí. Cuando ellos intentaron acercarse para investigar, inmediatamente desaparecieron. Ha habido otros reportes de actividades misteriosas en las cercanías,
Historias de una gran entidad invisible que se mueve en la oscuridad de la noche, perturbando el follaje y el agua que atraviesa, pero nunca revelándose a simple vista. Algunos agentes también afirman haber visto grandes criaturas felinas acechando a grupos de migrantes en la distancia. También ha habido muchos informes sobre el Sasquatch que se ha visto en el área. Parece que hay algo inexplicable que habita dentro de la mesa. Los comentaristas han establecido durante mucho tiempo paralelismos entre la actividad paranormal y las altas concentraciones de piedra caliza y granito. La mesa Otay tiene una abundancia de ambos materiales y a menudo está envuelta entre niebla y neblina como resultado de la humedad que se queda atrapada y almacenada dentro de ellos. Mientras que es fácil para aquellos que no han servido en la patrulla fronteriza destacar tales testimonios como paranoia o fatiga, es notable que muchas de las historias que provienen de sus filas no circulan ampliamente. Los agentes quienes han hablado del tema no lo hacen por notoriedad o fama, sino a menudo para tranquilizar a colegas que han vivido situaciones similares. Claramente, hay algo dentro de esta región de la frontera de los Estados Unidos que tiene un efecto enorme y profundo en los alistados para vigilarla. Algo que captura los espíritus de aquellos que han muerto dentro de la localidad, dándoles la oportunidad de permanecer en un lugar de fallecimiento y corregir cualquier error que pudieran haber llevado en su desaparición. Nuestros corazones están con la familia de Luis Santiago, junto con todos aquellos que han perdido la vida en esta región. Que sus almas descansen en la paz eterna. Manténganse paranoicos, amigos.